De regreso haciendo esta conexión con ustedes. Recuerden que esto es Voz Matutina. El doctor Leonardo Andújar Saiter está con nosotros como invitado especial el día de hoy. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Doctor, usted se tiró este espectáculo de la pelota. Así es, así me puse al día. Señores, porque aquí detrás de estos comerciales se estaba debatiendo otro programa. Otro programa. A mí me invitaron a un programa de televisión, pero yo vine, fue a un tribunal, el tribunal colegiado y yo aquí en Estrado. Pero nada, vamos a hablar. Sí, porque no, la gente se sorprende mucho del layout que tenemos en el programa. A veces nos dicen, ¿por qué allá? Porque es un paredón. Párese allá. Pero vine preparado con mi corbata negra y mi camisa blanca. O sea, claro, que estoy para defenderse. Como todo. Porque el doctor es médico y abogado también. Así es. Doctor, vamos a hablar un poquito de todo este concepto del derecho médico. Okay. ¿Cómo podemos ilustrar al público sobre lo que es el derecho médico? Con una simple definición primero sobre el derecho médico. El derecho médico es una rama del derecho que regula, normatiza la actividad asistencial. O sea, todo lo que tiene que ver en el ejercicio de la medicina. Se habla de derecho médico, pero no es un derecho para los médicos propiamente dicho. Es para todos los profesionales de la salud. Y es bueno hacer esta aclaración porque, por ejemplo, los odontólogos dicen, no, que el derecho médico no es para ellos. Sí es para ellos. Para los bioanalistas, para las enfermeras, para el personal administrativo de los centros de salud. O sea, se llama derecho médico, pero envuelve todo el quehacer, todos los profesionales del área. Todos los profesionales que están ligados en torno a la medicina. Sí, y técnicos. Hasta el técnico de rayos X puede ser demandado y regulado por normas del derecho médico. Doctor, ¿cuándo nace la necesidad de que haya una ciencia jurídica ligada a la medicina? Porque hasta hace poco el médico tenía fe pública y nada de lo que pasaba en el interior de un hospital, de una clínica, como que era objeto de ventilarse en un tribunal, pero de repente vemos que ya hay jurisprudencia, hay controversias, hay situaciones, hay fallos en contra, hay fallos a favor. ¿Cuándo comienza a darse la importancia al derecho médico, por lo menos en República Dominicana? Mire, yo te diría de hace 20 años que han venido saliendo a la luz pública, como tú bien dices, situaciones que se dan dentro de los hospitales y los centros de salud privados. Pero esas situaciones siempre han estado. O sea, las negligencias médicas desde antes de Cristo ya se describe desde el año 1750 antes de Cristo. Doctor, pero como dice nuestro compañero Francisco, cuando la medicina comenzó a hacerse un negocio, más que una atención, más que una vocación, más que un servicio humano. Yo te voy a cambiar ese término de negocio por un término ético. No, porque eso lo digo yo, ese negocio con el dolor ajeno. Y tiene razón. Desde el momento en que la medicina comienza a deshumanizarse, ahí comienza. Sí. ¿Qué pasa? Como dije, las negligencias han existido siempre, pero anteriormente la relación médico-paciente, que influye mucho, la calidad de la atención, es lo que decide si demando a ese médico o no, independientemente de la negligencia que haya cometido. He tenido casos, como médico abogado, de que paciente, por ejemplo, el esposo quiere demandar, pero la esposa no quiere, que fue la víctima, porque ese doctor me dio un trato afable, un trato humano, cuando yo lo necesitaba siempre me respondía, y se cae el intento de una demanda. Entonces, cuando se rompe esa relación médico-paciente, que es lo fundamental, que empieza desde el momento en que el paciente ingresa al consultorio, desde que el médico le extiende la mano, si le extiende, porque hay médicos que tampoco extienden la mano, ni te miran, saludo, ¿cómo te está? Mira, sí. Eso, ya ahí comienza. Yo me encuentro con esos médicos. No, yo no vuelvo más. Yo salgo del consultorio automáticamente. Así es, y lamentablemente, esto hay que decirlo.
Entonces, se ha deshumanizado, no se ha... Ese término que usted empleó también es así, pero yo le doy un enfoque más hacia lo que es la medicina, la parte ética médica y el derecho médico. O sea, la medicina se ha deshumanizado. Pero sobre todo, doctor, lo que pasa es que justamente con esa deshumanización, no hay yo lo que veo es que no hay vocación. Cuando uno ve muchos médicos que lo ve muy esquematizados y muy fuera de... Ellos cumplen su rol como un protocolo, prácticamente, pero no se acercan a los pacientes. O sea, ya no hay esa cercanía. Por eso, ahora que nosotros estamos acá... Nos vamos más a la máquina. Al tema y a cuánto me paga por la consulta, ¿no? y ese tipo de cosas. Y el tema de la medicina familiar, por ejemplo, con ese doctor que llega a ese punto médico, a ese punto quizás hasta rural, ya no hay cercanía de ese médico que está en ese establecimiento, que es la cabecera y todo eso. O sea, definitivamente ya eso se ha perdido. Lo que pasa, óyeme, es que nunca ha estado en los últimos 25 años. ¿Por qué? La parte de la humanización de la medicina inicia en las aulas universitarias. Sí. Eso Lo primero. Eso es verdad. ¿Quiénes nos formaron a nosotros? Profesionales de la salud brillantes, pero no tenían la parte humana. A nosotros nos hablaron, a todos, de un infarto, cómo se trata el infarto, todo bien, y muchos sabemos manejar un infarto. Ahora, nos enseñaron a identificarnos con el dolor, con el sufrimiento de ese paciente, con el entorno. Por ejemplo, usted tocó algo muy importante de la medicina familiar. La medicina familiar asume un modelo de medicina centrada en las personas. O sea, que no es el paciente solamente, que ya no se llama paciente, sino persona, sino todo el que lo rodea. Y yo, por ejemplo, el entorno. En mi consulta, cuando yo pido, si se puede, que vayan hasta las abuelas, porque son importantes, tienen un criterio y tú tienes que valorar. Porque yo puedo hacer un diagnóstico en el consultorio y cuando llegan a la casa, la abuela me puede tumbar el diagnóstico porque su experiencia en su momento, en su época, tal cosa se manejaba de tal manera. Y con el valor que le dan a las abuelas, obviamente, yo paso a un segundo plano. Pero ¿qué pasa? Si la abuela va a mi consultorio, yo le escucho, que hay que escuchar al paciente, a los familiares, entonces podemos, si lo que usted dice era así, pero ya ahora, eso que se hacía en su época, ahora viene en este producto. Es lo mismo. Entonces tú la convences. Esa deshumanización de la que usted explica, y bien construimos el génesis de por dónde pudiera venir ese comportamiento, tiene que ver más con un tema de los tiempos, la industrialización de las cosas, la velocidad, la vorágine con la que vivimos, o es más un tema de la actitud per se del nuevo profesional, doctor? O de la misma formación del nuevo profesional. Exacto. Por ahí voy. Tú puedes estar en un lugar corrupto, en medio, y si tu formación no te permite ser corrupto, tú no vas a ser corrupto. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a la sala universitaria. No hablaron de filosofía, no hablaron de antropología, no hablaron de ética, no hablaron de neurociencia. O sea, no nos formaron humanamente. Eso es así. Académicamente, excelente, con todos los honores. Manejar neumonía, manejar edema del cerebro, edema del pulmón. Con la medicina mecánica. Exacto. Pero la parte asistencial humana, que es lo que da fortaleza, porque incluso, déjeme decirle, y no es un secreto, cuando usted aborda al paciente, a la persona, desde el punto de vista humano, psicológico, ya usted va neutralizando la enfermedad de ese paciente. Sí. Hay pacientes que, óyeme, que le dicen a uno de que yo llegué, ya me siento mejor. Yo no sé si usted me va a resolver el problema. Sí, sí. Pero ya yo me siento mejor. Y es una satisfacción tanto para el paciente como para el profesional de la salud.
Entonces, hay que enfocar la atención, la asistencia en esa parte humana. Sobre todo que visitar un médico ya uno va con un poco de temor. Lógico. Mira, tú vas a decir Eso algo es así, sencillo, que no es claro. sencillo, tan sencillo como entiende la población. Tú llevar un examen de orina, el resultado de un examen de orina, que la gente dice, no, el doctor me indicó un examen de orina, pero un examen de orina le da al doctor un panorama muy amplio de la condición del paciente. Que ahí va, doctor, cuando le preguntaba sobre la industrialización de las cosas. Yo, por ejemplo, que soy paciente diabético, me he topado con doctores que no me dejan darle la explicación larga de hora y media de mi vida diabética. Y me dicen, no, porque yo con la curva... ¿Y qué usted hace? Ahora lo cuestiono yo no me siento bien porque... Yo me le voy. Porque a veces uno quiere contratar al endocrinólogo y al psicólogo. Uno quiere que lo dejen exponerse. Sí. Y hasta justificarse el por qué uno come mal y por qué uno ingiere azúcar. Entonces, pero el doctor, en eso de que yo tengo 10 pacientes más allá afuera, crea una mecánica como de cortarme, de coactarme y hacerme saber que la información Que ya tiene la analítica. de la analítica le da más objetividad que lo que yo puedo explicar. Entonces, yo me pregunto, ¿es 100% deshumanización o hay mucho de que ya el mundo es más rápido, tenemos mucha gente allá afuera, todo es más, hay una vorágine más alta? ¿Qué Eso tanto no hay de cada justifica. cosa? Primero, nosotros no tratamos papeles, tratamos pacientes. Yo puedo recibir un resultado X y estar alterado. Ok. Y eso muchos médicos, todos, de un momento dado hemos tenido esos casos, pero sin embargo el paciente, la condición del paciente no te habla de esto. Si el laboratorio se equivocó, que se equivocan, Sí. Sí. dice, pero ven acá, pero la clínica, vamos a poner mano. Lo que pasa es que el examen físico, la exploración, que empieza con la observación, con la palpación, con percutir, auscultar, lo estamos haciendo de manera rápida, porque usted está diciendo, hay 15 pacientes ahí afuera. Óigame, el paciente tiene su derecho. Sea usted paciente asegurado, paciente privado, o que el doctor, como nosotros llamamos, tú eres una bola. O sea que tú no me pagas, tú tienes tu derecho. Todo aquel que se sienta en un delante del médico, en un escritorio, en un consultorio, empieza a tener su derecho. Entonces el paciente, si no lo reclama, el médico, el profesional de la salud, pero también el odontólogo, que no lo conoce. Este tema, por ejemplo, sobre derecho médico, y eso que no hemos entrado a lo que es medicina legal. Porque derecho médico, como yo definí, era regular, normatizar. Medicina legal es sancionador. Ahí vienen las demandas médicas. Entonces, el profesional de la salud, estos temas realmente están empezando tímidamente a despertar, a interesarse. Por ejemplo, todos los días yo publico una cápsula de derecho médico por las redes. Al principio yo entendía como que eso iba cayendo al vacío, pero fue despertando un interés. Y hoy por hoy, realmente, ya tienes interés. Claro, yo entiendo que debe haber más interés, y tiene que ser así, pero hay que ir sembrando, cosechando poco a poco, aumentando esa cosecha, donde el profesional de la salud asimile esto. Doctor, una pregunta. Antes de entrar al derecho médico, que tengo una pregunta en ese tenor, me gustaría preguntarle su posición con relación a un tema que se habló aquí hace unos años, que se cayó casi de inmediato, que fue la posibilidad de iniciar con la medicina familiar como tal en este país. Me gustaría saber su posición sobre ese tema y si está de acuerdo con eso. Mire, es una especialidad de primer orden, importantísima. Sumamente. Nosotros tenemos un modelo asistencial actualmente, medicina centrada en la enfermedad. O sea, lo que estamos hablando, yo te voy a tratar la neumonía y vete. Yo te voy a intervenir quirúrgicamente y vete. Ahora, el modelo, que incluso yo hice un estudio sobre esto, sobre la medicina centrada en las personas. Y en la prevención. Se va a apoyar en la medicina, en el médico familiar,
que es muy importante, porque el médico familiar tiene una formación amplia, pero aparte de la formación como médico académico, una formación humana. Entrenamiento, lo que estábamos hablando de filosofía, y eso, óyeme, eso hay que entender. El profesional de la salud, tú le hablas de filosofía y se duerme. Tú das una conferencia de eso y tú lo ves que se está durmiendo, porque no conoce, no le interesa. ¿A qué viene eso, hablar de filosofía? Hablar de sociología, que es importante, hablar de antropología. Entonces el profesional de la salud, lamentablemente, no lo vamos a juzgar a Juan Pérez, que es un eminente cirujano, porque él no recibió esa formación en la salud universitaria. Pero para eso se ha formado el médico familiar. Exactamente, y es llamado a transformar. Volvemos y digo, no ha tomado todavía la importancia que amerita, pero poco a poco se vaya... ¿Qué falta en nuestro sistema de salud, en nuestra sociedad, para que realmente se valore ese médico familiar, que en un sentido es el que viabiliza hacia dónde debe ir ese paciente con el levantamiento asistencial que él hace? Usted debe ir al psiquiatra, usted debe ir al neurólogo, usted debe ir al otorrino. Entonces, ¿qué necesita nuestro sistema de salud para comprender eso? Porque el médico familiar, de alguna manera, incluso, es el gran ahorrador, tanto del paciente como del mismo Estado. Y es el gran ahorrador también para los mismos seguros médicos. Sí, es. Entonces, ¿qué es lo que necesita nuestro sistema para definitivamente tener esa atención primaria donde esté el médico familiar y sea el que oriente al paciente a los demás profesionales de la salud? Crear conciencia sobre la estratificación de la medicina. O sea, no solamente al profesional de la salud, sino al paciente, porque el paciente dominicano no tiene la conciencia todavía de si tiene un dolor en el pecho, coge para un cardiólogo. Porque por ahí que está el corazón y está cerca. Sí. Exactamente. Si está tosiendo, coge para el neumólogo. Si tiene un problema neurológico, coge para el neurólogo. Entonces, lo que usted dice, el sistema de salud pierde mucho tiempo dando la atención que a lo mejor en otro nivel asistencial recibe igual calidad de atenciones y sobre todo lo que estamos hablando, la parte humana. La parte humana que no, yo, con perdón del panelista o de entrevistador, no creo que porque tenga 20 pacientes en la sala de espera, eso justifique una atención de consulta breve y no de calidad. De los derechos que tienen los pacientes es recibir atenciones con calidad y con calidez. Eso calidad y calidez. Tremendo, tremendo. Si tú, por ejemplo, fuiste un profesional de la salud X, a lo mejor tú hablaste de la parte endocrinológica, tú hablaste de tu régimen alimentario, a lo mejor tus atenciones están enfocadas a darte un soporte humano, emocional, psicológico con respecto a los hábitos alimenticios. Que quizás escuchándome salga algo que pudiera dar en la diana sobre cómo manejar mi situación. Y que haya una ruptura en lo cultural gastronómico. Claro, que quizás, y sin el quizás, sea más importante que la metformina que te esté tomando o te esté inyectando la insulina. ¿Te das cuenta? Entonces hay que escuchar esa parte. Fíjate, en la época que uno estudió y hasta se decía que las enfermedades tenían un componente biológico, psicológico y social. Ya ahora no, con la medicina centrada en las personas, tiene un componente biológico, psicológico, social y espiritual. Profundice, doctor. ¿Qué pasa? El paciente, y eso es uno de los derechos del paciente, tú ingresas un paciente, interna un paciente por determinada dolencia y ese paciente necesita, y te lo confiesa, doctor, yo quiero que mi pastor, mi sacerdote, esté presente aquí, me acompañe, usted converse con él. Y usted tiene, o sea, el profesional de la salud,
tiene que escucharlo. Usted ponderará la formación espiritual de esa persona. Doctor, discúlpeme. Hay médicos que a usted le sale con eso. Ay, ay. Eso no es ciencia. Ah, no, pero usted lo que quiere. Sí. Y usted no entra más en consultorio. Mire, Y a un brujo de San Juan no quiere que le traiga también. No, no. Cuando usted dice de la parte espiritual, haciendo acopio de por qué eso que tú dices, ese brujo de San Juan, impacta tanto a ese grupo social. Sí. Entonces dice, pero si hay una parte emocional, espiritual, ¿por qué no la incluimos también en la medicina para apartar de un momento a ese que hace una práctica que no es quizá la más adecuada científicamente? Porque el doctor Andújar marcó entre esos 4 puntos, sumó el que él entiende que es en la medicina moderna, el tema psicológico. Y si tú en tu nivel de espiritualidad entiendes que te hace bien la presencia de una figura religiosa, psicológicamente tu mente comienza a trabajar en tu cuerpo. Claro, Así doctor, es. pero yo no Así soy es. muy ducho en Incluso, eso, pero déjame decirte, totalmente. muchos profesionales de la salud, tú le hablas, doctor, que es un té, tal cosa. Óyeme, no enfrente esa expresión de ese paciente. Porque esa es su formación. No le quites el tema Ah, de hay unos doctores que te desbaratan eso antes de poner la oyer. No, Eso no por ejemplo, funciona. en el caso de uno, yo digo, no, mira, óyeme, Eso es vaina del campo. déjame decirte algo. Si Ay, ese ay, té hiciera eso, yo tuviera ese galón aquí, debajo de mi escritorio, Exacto. para que te lo suministre otro, te lo suministro yo, tengo un vasito, tómate ese té y resolvemos nosotros acá. Entonces, eso no va a resolver esto. Por esto y le voy explicando, entonces, por qué vamos a este tipo de medicamentos. O sea, el paciente necesita una explicación. Claro. Pero para eso, tú no puedes estar pendiente a la hora. Tú no puedes estar pendiente al celular, al mensajito. O sea, cuando usted ve a su médico, distraerse en su consulta, óigame, adviértale. Esos son sus derechos. Doctor, yo quiero compartir con usted una anécdota que me pasó en lo personal. Yo fui a una consulta con una doctora, un centro médico cerca de aquí, y yo voy a mi consulta, entro a mi consulta. La semana anterior ya yo había estado consultándome con la doctora. Me dio unas indicaciones y yo volví a llevarle Los resultados. Cuando entro al salón, encuentro a la doctora escribiendo, trabajando. Buenas tardes, doctora. La doctora no me contesta. Y sigue. Vuelvo y le repito, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no ha levantado la cabeza. Ella no sabe quién está sentado ahí. Yo me quedo un momento hasta esperar que ella termine. Digo, doctora, yo soy el paciente que vino la semana pasada y viene a traer los resultados, que sé yo cuánto. Y le estoy dando las buenas tardes, ni siquiera usted me ha contestado. Lo que me respondió la doctora fue, ¿cómo usted quiere que yo lo conozca si aquí vienen 500 personas diario, 200 personas diario? ¿Cómo usted quiere que yo lo Me conozca? agarra con la azúcar alta. Mira, Ay, padre. doctor, de verdad, me levanté ahí mismo, digo, doctora, pase buenas tardes. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Felicito tu ecuanimidad. Sí, totalmente. Ella no creó una relación empática. No, empática no. No, que no hubo. ella me desafió a pelear. No, pero empática me refiero desde el principio, del primer día. Porque cuando tú haces esa conexión con tu paciente, óyeme, no vamos a esperar tanto de que se recuerde tu nombre, pero tu figura y todo. No, pero por lo menos un saludo a ese paciente Exacto, que no acaba una de parte entrar ahí. empática. Hola, ¿cómo estás? Esa parte del abordaje que es primordial. Por eso, y lo que empezamos con la entrevista, ahí se construye la relación médico-paciente. De ahí va a depender. Fíjate, cuando hablamos de relación médico-paciente, no hablamos solamente de la comunicación verbal, sino la de corporal o no verbal. Porque tú te das cuenta si ese doctor te está poniendo atención o no te está poniendo atención, de cómo está manejando la información. Entonces, la comunicación no verbal también es importantísima. Doctora, hay una parte que yo quisiera abordar con usted en el término jurídico y quizás en el término médico también, y es el secuestro
de los pacientes en las emergencias y en la morgue de los de las clínicas? Mira, es un derecho que el paciente tiene a reclamar, a que lo dejen ir. Ningún centro de salud puede retener a un paciente por falta de pago. Eso es lo primero. O sea, y ya incluso, déjeme decirle, desde el punto de vista del paciente asegurado, la DIDA ya ha abierto, ya sí. tiene casos resueltos con respecto a eso. Es importante eso. ¿Qué pasa? Ahí volvemos a lo que es el comienzo del programa. Concientizar al paciente. Porque el paciente no va a andar con un médico abogado para arriba y para abajo. Como yo le digo, oye, ustedes tienen que conocer por lo menos lo mínimo, que busquen después de la asistencia de uno como médico abogado, ya es otra cosa. Porque eso es importante también decir. No es lo mismo un abogado que un médico abogado. Claro. Cuando usted tenga una situación en cuanto a la relación asistencial, sea del punto de vista administrativo o del punto de vista ya judicial, búsquese un médico abogado. El médico abogado tiene, porque primero la falta es médica. El tecnicismo. Exactamente. Entonces, el abogado no lo sabe, no sabe manejar esa parte, ni la relación interna dentro del sector salud. Entonces, si el paciente no conoce de sus derechos, ni sabe cómo asistirse, pasa esto a cada rato. Porque lo primero que le piden en la emergencia a uno es una tarjeta de crédito. Lógico. Pero mira, más que la cédula. Analizado hasta que yo tuve un caso, de manera personal, de un paciente mío, que lo interno en un lugar, el paciente vino del interior por un cuadro X, y cuando estoy evaluando la emergencia digo que hay que ingresar al paciente. La enfermera le dice que vaya a facturación, a admisión. Y el tipo no puede ni pararse de la cama. Entonces, cuando va, que tiene que hacer un depósito de 50,000 pesos. ¿Quién anda con 50,000 pesos arriba? Sobre todo muriéndose. Entonces, ¿qué pasa? Va y me lo dice, amigo, no, pero este paciente no puede salir de aquí. Primero, ese paciente no vino por una cirugía estética, por un caso de emergencia. No fue una espinilla que le explotó. Exacto. Entonces digo, no, espérate, déjame a conversar esto. Porque en el ejercicio profesional de uno también le sale el derecho en la consulta. O sea, mis pacientes conocen, yo lo oriento realmente. Un 2 por 1. Llega un momento que usted no sabe qué llegó primero, si el doctor Andújar en Derecho o el doctor Andújar en Medicina. Así es, porque ¿qué pasa? Yo voy a admisión y me dicen, no, que la esposa del dueño, perdón. Ese es el protocolo. Exacto, decide esto, que si yo cuánto. Digo, no, pero llámame a doña fulanita, que yo voy a hablar, que nos conocemos. Doctor Andújar, mire, eso es, usted se hace responsable si no paga los 50,000 pesos. Le digo, doña fulanita, sí, yo me voy a hacer responsable. Pero usted lo va a anotar ahí. Digo, sí, pero le voy a decir algo, Si no lo paga, yo tampoco lo voy a pagar, porque es un derecho que le asiste al paciente. Claro. Y yo le firmé. Yo, doctor Leonardo Andújar Saiter, me hago responsable, pero si el paciente no paga, yo tampoco voy a pagar, porque la Ley General de Salud respalda a ese paciente. Artículo tal. Doctor, entonces, una pregunta en ese tenor, y perdóneme que lo interrumpa. Una clínica es un negocio con fines de lucro. Sí. Claro. ¿Quién protege al dueño de la clínica? Porque si nosotros fuéramos en un país con tantas carencias, me imagino que se da mucho el tema del paciente que requiere atención y quizás no tiene con qué pagar. Y el traslado a un hospital público representa casi la muerte para el paciente por el trauma que tiene en el momento. Y quiere que lo atiendan también. Y lo más fácil y cercano es una clínica. Pero yo puse una clínica para vivir de eso. No para donar nada a nadie. No una fundación. No es una fundación. Entonces, tenemos que ver ambas caras de la moneda y me gustaría su posición en base a qué hago yo como dueño de clínica si efectivamente yo soy un hombre humano, cercano a la gente, que quiero ayudarte, pero si te atiendo con mis insumos que ya tengo ahí y gasto en ti 20,000 pesos
y luego no puedo cobrarte porque tú no tienes con qué pagarme, ¿qué pasa con mi negocio? O sea, esa pregunta, el público dueño de clínica está aplaudiendo por esa pregunta que me acaba de hacer. sí, yo me imagino que sí. Pero déjame decirte, los centros de salud tienen un alto costo social. Es una carga social que tienen que asumir los centros de salud. Okay. Incluso los profesionales de la salud. O sea, tienen que saberlo antes de... Claro, desde uno, o sea, ¿cuántos pacientes en la trayectoria de uno, de cualquier médico, sea clínico, cirujano, de la especialidad que sea, ha dado consulta gratuita? Claro. O sea, después que tú haces un internamiento, porque uno pasa esto, doctor, no tengo dinero. Doctor, Entonces, y no hay una viabilidad. Déjeme reconstruirle la pregunta, porque ciertamente usted la está respondiendo, pero me deja una preocupación entre la ley que genera el derecho al ciudadano, el médico, que como dice Juan Miguel, puso un negocio con ánimo de comprarse un apartamento y una villa en Jarabacoa. Y mantener su familia. Como el dueño de este canal quiere una villa en Jarabacoa, como yo también quiero un helicóptero, todo el mundo quiere algo. No hay un espacio entre la ley, entre no me lo puedes retener y quien me paga. Porque al final, es verdad, es un alto costo social, pero en un país donde si usted crea un precedente de que fulano se fue sin pagar, esto se vuelve una feria. Aquí todo se vuelve una feria. No, pero fíjate. ¿Cómo lo hacemos, doctor? Hay precisamente Y ahora... no es una posición, doctor, de que estemos a favor de las clínicas. No, yo Solamente tampoco. queremos No, ilustrarnos para- tampoco estoy a favor ni encontrar el contra. espacio de cómo Sí. se... No, fíjate, precisamente hay una instancia extrajudicial que hoy en día está en boga, que es la mediación y conciliación, mecanismos alternos de solución de conflictos. Entonces, el paciente que no puede pagar esa suma millonaria, o de 500,000 pesos, 1,000,000, lo que sea, dependiendo del caso, tú como centro de salud, tú te sientas con ese paciente. Él tiene la conciencia, debe tener la conciencia y lo tiene, porque él sabe que no estuvo ahí en un centro de diversión. Entonces tú vas creando un plan de pago. Un plan de pago, obviamente que todo un compromiso que honre. Ahora, si no cumple con ese plan de pago, ya obviamente quien entra en falta es el paciente. Y ya para eso están los tribunales. Entonces, bueno, incluso, por ejemplo, a mí no me gusta hacer comparaciones, y menos con países que nos llevan todos los años luces. Y es, por ejemplo, en Estados Unidos, por mencionarte uno, que es el país que uno toma de referencia, tú vas a una emergencia y te hacen un internamiento. Al final tú no tienes para cubrir esa cobertura. ¿Y eso qué hace? Incluso pacientes dominicanos vienen y regresan acá, pero hacen un compromiso y depositan su cuota mensual. Y no hay una garantía estatal que valga la redundancia, le garantice a ese centro de salud que si ese dominicano, que si ese norteamericano no pudo pagar, el sistema de seguridad social y el mismo Estado americano garantiza el retorno de ese dinero. Allá, tú dices acá en nuestro país. Allá en comparación con nosotros. Sí, pero acá, por ejemplo, los mismos dueños de clínica han pedido, en eso se fundamenta, que el Estado debe de proveer esa. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Y lo hace el Estado, doctor? ¿Jurídicamente le compete? El Estado, y eso lo vemos en los medios de comunicación, a determinadas personas, el despacho, por ejemplo, por mencionar algo de la primera dama, se hace responsable, pero son casos minúsculos, 1, 2, 3, singulares, todas estas cosas. Pero realmente, y no es de ley, no es obligatorio de ley tampoco. No, ese funcionario, por decir algo, esa fundación se sensibilizó con ese caso y asistió económicamente. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque hay una inversión ahí, una inversión. Pero también vamos a ver, lo que ustedes dijeron al principio, un centro de salud es un negocio como cualquier otro comercial, una relación comercial, como un supermercado, como una tienda, como un dealer, como todo. Tienen sus ganancias y tendrán su capítulo, o sea, social también. Y óyeme, ahí volvemos otra vez al inicio de la conversación, la parte humana, social que debe tener
ese profesional de la salud. El profesional de la salud en nuestro medio, que es aquí que nosotros ejercemos, debemos tener esa parte social, saber que aunque tú estés en un centro de salud de alto nivel, te van a llegar personas que están detrás de ti como profesional, que quieren lo mejor de su atención, es un derecho que le asiste, pero no puedo acceder a ti por tus honorarios. Ahora, tú como profesional de la salud, tú tienes que sensibilizarte, flexibilizar y dar esas atenciones. Ahora bien, ¿qué tú haces? Una consulta, óyeme, a ningún profesional de la salud lo va a hacer más rico ni más pobre. Tú lo escuchas, lo recibes, le das las atenciones y tú le explicas, porque a todos nos ha pasado eso. Óyeme, tu solución no está en una consulta. No me tienes que pagar esta consulta. Esto es continuo. ¿Qué pasa? Si necesitamos un internamiento, un ingreso, en este centro de salud va a ser prohibitivo para ti. Entonces tú ubicas ese paciente según a su condición económica. Por eso hay que hablar con los pacientes. Porque doctor, esa parte social de la que usted habla no es la generalidad del No, mundo. estamos de acuerdo y por eso nosotros estamos en los medios de comunicación concientizando tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes y a los dueños de clínicas sobre esta parte social. Una solución, doctor, a ese problema. Usted se está enfocando en la consulta. No creo que a ningún médico, por muy comprometido con su consulta y que el dinero le llegue. O hay médicos que hasta para leerte un examen te quieren cobrar. Hay otros que te cobran la mitad y otros que no te cobran. Ahora, espérate, pero espérate, vamos a poner, pues estoy en un tribunal, entonces déjame responderle. El tribunal matutino. Déjame decirte, esa parte que muchos pacientes reclaman eso. ¿Dónde está escrito, establecido, que el profesional de la salud no debe de cobrar para recibir unos resultados? O sea, si vamos a ver lo que está escrito, no escrito. No hay nada escrito sobre eso. Sí, es su derecho. Estamos hablando de la costumbre existente. Sí, pero ahí entonces entramos, para darte apoyo a lo que tú estás diciendo, se necesita normatizar que no está. Mira, por ejemplo. Hay vacío mucho vacío, claro que sí. Mucho. Tú vas a decir uno tremendo y eso lo vemos, las demandas médicas. Sí. Las demandas, eso, oye el vacío tan grande que hay. No hay una legislación que sancione la negligencia médica. Y se conoce en los tribunales penales, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Y eso no va en contra de justamente de esa despenalización de ese médico? Si vamos a ver, ¿qué tú vas a despenalizar si no hay nada penalizado? Empezando por ahí. Bueno, pero entonces interesantísimo, doctor. Sí, porque no está penalizado. ¿Por qué? Cuando hay una negligencia médica y se van por la parte penal, se juzga a ese médico por el artículo 319 del Código Penal y 320. El artículo 319 habla sobre homicidio involuntario. Ajá. O sea, yo no quise causar un daño, que el paciente muriera, nada. Eso incluso un principio ético y para mí es difícil creer que un médico quiera que su paciente se le muera. Jamás. No existe ese médico. No. Eso estamos claros. O sea, el sentido de beneficencia, el principio de beneficencia. O sea, mi paciente tiene que beneficiarse de todo y yo procurar la salud de mi paciente. Pero no hay un artículo que hable. ¿Qué pasa? Se coge el artículo 319 y 320 por su jurisprudencia, porque se ha venido usando continuamente y eso es lo que manda. Entonces, nosotros estamos, porque hay un proyecto de ley en el Congreso para despenalizar la medicina. Yo estoy en contra de la despenalización de la medicina. La medicina no se puede despenalizar. No. ¿Por qué? El profesional de la salud en todas las áreas trabajamos dos bienes jurídicos de importancia: la vida y la salud. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear normas, reglamentos. Eso sí. Entonces, además,
crear tribunales penales especiales Exacto. para conocer casos de negligencia médica. Yo actualmente estoy elaborando un trabajo de investigación que estoy proponiendo tribunales penales especializados en casos de negligencia médica. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos tribunales penales ordinarios. Se conocen todo tipo de homicidio, todo tipo de falta, todo eso. Pero los jueces no son médicos, no conocen nada de salud. Tú dirás, bueno, doctor, pero para eso están los peritos, ciertamente. Están los peritos. Yo tengo mi reserva a los peritos. ¿Quiénes son los peritos? Médicos especializados. Ese informe que va a rendir el perito, algunos de esos informes se parcializan. Tendenciados. Yo conozco ese doctor, O la empatía de que es exactamente. Ok, pero pon que ese perito hizo un informe realmente con conciencia, que lo hay también. Lo entrega al tribunal. ¿Sabe el juez interpretar eso? Sabe leer, pero no sabe interpretar. Entonces tú ves decisiones que te llevan de sorpresa al final. Cuando tú pensabas que tú tenías un caso de verdadera negligencia médica, que el juez, que el juzgador iba a reconocer, pero no tiene formación. Entonces yo propongo que los jueces sean médicos abogados formados en la escuela de la judicatura. La parte procesal, que reciban ese entrenamiento en la escuela de la judicatura. Pero mientras tengamos tribunales con jueces ordinarios, carentes de esta formación, la seguridad jurídica estará en cuestionamiento. Doctor, pero ahí hay un punto. Una preguntita que Perdón. me gustaría que establezcamos. Usted habló de vacíos en la ley. Me gustaría establecer entonces, doctor, la diferencia entre negligencia y un accidente humano. Porque se ve mucho que en una operación cualquiera te dejan una gasa dentro, hasta tijeras. Yo he visto que dejan dentro del paciente. Sí. Yo como médico puedo decir, eso fue un accidente, no fue intencional. Pero la demanda contra el médico dice que hubo negligencia médica. Sí, pero hay Los accidentes sí, no pero son se pueden combinar los dos elementos. No, déjame decirte, es que el médico, Escuchemos al experto. No, óyeme, no está el solo. médico nada lo hace intencional. Claro, claro. No, eso tú puedes estar seguro. Sí, y yo sí. estoy seguro, y todo el mundo está seguro. Y los Ese accidentes no son Lo que me interesa intencionales. saber lo son que usted accidentes. opina como experto en el área. Ese médico no quiso dejar esa gasa ahí. Eso es casi obvio. Por ejemplo, tengo un caso familiar, mi madre, en una ocasión, hace muchos años, le dejaron una gasa en el vientre. Pero ¿qué pasa? Mi papá era médico también. ¿Mi papá quiso demandar? No, ¿por qué? Por el tipo de relación que había en ese entonces de relación médico-paciente. Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Esa doctora cometió una negligencia. Claro. Olvídese, eso era un caso que se ganaba, mira, hasta con un ingeniero asistiéndote legalmente. Pero ¿qué pasa? Por el tipo de relación médico-paciente, mi papá, además por su forma, no iba a incoar una demanda. Porque hay una... No hay accidente, hay negligencia pura y simple. No, es hay accidente. Hay Oye, accidente. Negligencia es torpeza, inobservancia. Inobservancia. Que Impericia. genera un error. Claro, Eso es lo que claro, dice la- exactamente. Doctor, hay una... Pero dejar una gasa es una... es inobservancia. Exactamente. Sí. ¿Por Doctor. qué? Porque, por ejemplo, y excúseme, Sí. hablando con respecto a la gasa, cuando va a iniciar un proceso quirúrgico, en cualquier tipo de proceso, hay lo que se llama el conteo de la gasa, de las pinzas. Sí. O sea, y dice en voz alta, 1, 2, Claro, 3. claro. Entonces ya tú sabes que vamos a Entonces, sí, utilizar... encuentro a las 8. ¿Eh? Entonces sí es negligencia. Claro que sí. Hay un protocolo. Ese cirujano sabe que vamos a utilizar en ese procedimiento 10 gasas. Entonces, a la hora de cerrar... ya- ¿Cuánta gasa Bien, falta? Exacto. ¿cuánto ¿Dónde está está bien? la usada y dónde está la que no se usaron? Exactamente, sí es. Para cuidar de que no termine. Todo el protocolo que lleva Lógico. ese Porque esa lo que no es introducción. una contraposición entre el sentido de que fue un error y que no fue de manera intencional, que ya usted lo explicó ahorita. Dice, en la lógica y el espíritu jurídico no se puede Nadie quiere pretender matar a que nadie. ningún médico Quiera quiere llegar a eso. dejar una tijera dentro No, del no, paciente. no, no. Eso ya exime de intención, de lo que en derecho se conoce como alevosía. Ahora, la negligencia está porque usted no hizo ese conteo que el protocolo manda y quizás el juez lo que diga es,
vamos a ver, perito, ¿por qué fue que hubo la negligencia? Bueno, porque la práctica dice que debieron contar las gasas y al final no se contaron y había una gasa que estaba dentro del paciente que no se inventarió. Exacto. Entonces, no hay una contraposición. Ahora, yo le sumo la pregunta de Juan, otra cosa que sí puede establecer una contraposición. ¿Qué tanto es, por ejemplo, en la medicina estética, doctor, que está muy de moda, qué tanto es el doctor cometió una negligencia o el doctor en su afán de ganar cuarto le propuso a Katia que se hiciera desde los folículos de los cabellos hasta el dedo pulgar sin que esa persona pueda resistir esas operaciones? ¿Y qué tanto es que yo le dije a Katia como doctor que no se montara en ese Yamaha 115 porque ella no estaba en condiciones de estar dando pirueta en un Yamaha, que se pusiera una faja 24 horas y que se tomara una píldora y que no de se drogue X con cosa? cocaína? Y Katia los 2 días andaba haciendo free fly en un gimnasio porque ella quería mantenerse en fitness sin estar lista. Y se drogan ¿Qué también. tanto es una cosa y qué tanto es la otra? Quiero sumarle algo ahí al doctor para que... Lo recoja todo. Para que Pero lo me imagino recoja que vamos a tener 2 horas más de programa. No se preocupe, no se preocupe que hay hora. El tiempo hay. Doctor, la medicina turística, que tiene mucho que ver con esa parte estética y que tanto alboroto muchas veces ha causado. Por ejemplo, nosotros vemos que vienen muchas personas, extranjeros y dominicanos, vienen sobre todo dominicanos de Estados Unidos, mujeres dominicanas, a hacerse cirugía estética, sobre todo cuando pagan el income tax. Y por los costos, Sobre creo. todo. Cuando pagan el income tax en Estados Unidos. Entonces, Sí, por los costos. vienen a hacerse esa cirugía, pero duran 2 o 3 días haciéndose esa cirugía y en el tratamiento, pero automáticamente tú la ves de retorno a Estados Unidos o a Europa No bien está en el y día, la ves Eva. todavía Como unos robots. como un robot, con una faja, una cosa. Entonces, muchas veces, que se murió la paciente del doctor Pedro. Pedro, que practicó una cirugía estética y la mujer murió. Entonces, ¿cómo vemos en la parte médica y jurídica ese aspecto de ese paciente, como dice Francisco, que se monta en el motor, que sale corriendo, o esa paciente que ya viene del advirtió, extranjero, que toma un vuelo y ese tipo de cosas, entonces le causa la muerte? Yo voy a empezar contestando. Mira, hay lo que se llama la falta y el daño. La falta Y el daño. Por eso es importante, insisto, en el médico abogado, en la representación legal de estos casos, no del abogado, del médico abogado. Primero hay que determinar cuál fue la falta. La falta puede ser del médico, ciertamente, pero también del paciente. Eso es uno. Y el daño. ¿Cuál fue el daño? Entonces ahí lo que se llama el nexo causal. O sea, si Causa la y falta... efecto. ¿Perdón? Causa y efecto. Exactamente. Se determina eso. ¿Qué pasa? Del cirujano estético, que déjame aclarar algo, no son los más demandados. ¿no? No son No. los más demandados. De verdad. Bueno, Lo que pasa- no, el doctor no... Lo que pasa Pero yo no, creía Eso es lo que que más sí. ruido genera. exacta, la parte mediática. Los más demandados son los ginecostetras. ¿Cómo? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Los ginecostetras porque... Por los partos. Exacto, pues más a la parte quirúrgica, ginecostetra, los obstetras. ¿Qué pasa? Esa paciente, y voy a decir esa paciente porque regularmente son mujeres, cuando hizo el convenio con ese médico, el trato, lo firmó el consentimiento informado. Por ejemplo, pasó algo recientemente de un caso aquí, que me llamaron a mí para hablar sobre esto, sobre ese caso específico. Porque la pareja sentimental de la paciente que murió decía que ese doctor le había hecho otra cirugía en ese mismo acto quirúrgico que la paciente no había autorizado. Yo lo puse en duda. Porque Yo voy a trabajar más de la cuenta. Exactamente. Exacto. O sea, lo puse en duda.
en duda y no quise emitir un juicio porque... No solo el riesgo, sino la lógica de que yo no te voy a vender este producto cuando tú vas a pagar uno. Tú vas a reparar el motor de arranque y él te va a reparar también el alternador. Que ellos no actúan así. No. Entonces yo no quise emitir ese juicio porque yo, primero, para yo participar de un caso médico legal, yo tengo que estar convencido primero. Esa es la diferencia del médico abogado. El abogado no. El abogado, y que me perdonen los abogados, es para ejercer otras áreas. Busca un caso donde no hay. Por ejemplo, yo no debo de llevar, y ningún médico abogado, de eso estoy seguro, va a llevar a los tribunales a un profesional de la salud, sea cual sea, si entiende que no hubo una negligencia médica. El abogado, que no es médico, sí, porque no conoce de medicina. No conoce de medicina. Entonces, ¿qué pasa? Esa paciente que se fue, cogió un avión, la falta no fue del profesional de la salud, del cirujano estético en este caso. En una ocasión, 3 damas subieron en las redes unos videos, realmente estaban deterioradas. Yo conocí ese caso por las redes. Pero a una de ellas, en la fiscalía, le dijeron que había un médico abogado que se dedicaba a la parte de la negligencia médica y le dieron mi teléfono. Cuando me llama, digo, no, yo conozco vi esos casos que ustedes subieron y eso. Y comienzo porque dicen, cuentan la película a mitad. Háblame de la película entera. Claro, claro. El que ve eso dice, pero ven acá, ese doctor, ¿y cómo hizo eso? Carnicero. ¿Qué pasa? Pero no incide el tema de el oxígeno, la elevación. No, espera, no. Fue un abandono de ella. ¿Qué pasa? A ella la intervinieron hoy y se fueron 2 días después. Cogieron su avión. Esa parte, ella no lo dice en el video. Pero ustedes que lo están viendo, de una vez comienzan a... No, pero ese doctor, claro, que es inhumano ese hombre, qué sé yo cuánto. Entonces, cuando me presenta ya el caso, ella ya tenía un abogado. Digo, no, mira, por asunto ético, yo no puedo asistirte a menos que tú desapoderes ese abogado. Porque no debo intervenir, efectivamente. Pero le dije, mira, ahí no hay falta. O sea, realmente te lo voy diciendo, no conozco el expediente como tal, pero por lo que tú me estás diciendo, ahí no hay falta. No piense que ese caso lo vamos a llevar a los tribunales. Yo lo que pudiera hacer es, o sea, y óyeme, para ver el sentido de complacencia del cirujano, hacer un encuentro con el cirujano para ver qué te puede reembolsar, que tampoco tiene que reembolsarte nada, porque la falta la cometiste tú. Exacto. Es para ayudarte. Exacto. Ella desistió de eso, realmente. Es como el paciente que sufra del corazón o de la presión. Mire lo que usted debe tomar y no se lo toma. Exacto. Ya no hay una responsabilidad. Hay un tema que no te he contestado y muy importante, que eso se puede hacer un programa de ese tema, del turismo de salud. Eso está de moda acá. Sí. Y tú ves centros de salud diciendo exactamente, somos los líderes en esto. Óigame. Atención, Philly. El paciente que viene aquí del extranjero, sea donde sea, primero viene en su mente que ha vivido un sistema de salud más eficiente que el de nosotros. Eso es. Sea de Europa, Estados Unidos, donde sea. Viene de un sistema de salud. Por más fortalecido tenga nuestro sistema de salud en los centros privados, no es nada comparado con el de allá. Eso es lo primero. Y yo he tenido casos con eso. Segundo, el profesional de la salud que está en ese centro de salud, de turismo de salud, es el mismo profesional que está en el hospital tal. Es el mismo. Sí. Lo único que hace es cambiarse la bata, porque la bata del hospital la dejó en el hospital, la bata de la clínica lo tiene ahí. Sí. O sea que su obrar es el mismo. Quizás también sea un poco más simpático, porque estamos hablando de asuntos económicos, comerciales. Sí. Eso es la realidad. Pero ¿qué pasa? Cometemos la misma negligencia. Yo he tenido casos de que han venido, y por eso digo, es un tema muy espinoso, que hay que hacer un programa para eso,
que han venido, se hacen el procedimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de turismo de salud, el punto 1A en cuanto a las atenciones son las atenciones odontológicas. Sí. Vienen y se hacen los procedimientos y todo, se van contentos de aquí. Tuvo un caso así, se fue contento, doctor, usted la 1A de la tierra. Era, bueno, de una nacionalidad X. Cuando llega a su país, el tipo le salió, parece, la parte latina de engañar, de querer crear conflicto. Se inventó que la doctora no le había hecho el trabajo bien. Después que se despide de aquí, contento y todo, que fue a donde 7 odontólogos. Oye, primero, tú ir a 7 odontólogos fuera de aquí, tú necesitas tener mucho dinero. Porque si aquí, para tú ir a 7 odontólogos, óyeme. Si viniste a atender aquí, quizá buscando una economía y una atención buena. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Le digo yo a esa odontóloga que me contactó, digo, dile a esa persona que yo voy a ser tu representante legal, que no hay nada, que tú no tienes nada que hablar con él. Entonces, efectivamente, porque ya él estaba, óyeme, hasta acosando. Sí. Le digo, mira, óyeme, vamos a hacer una reunión virtual con 2 odontólogos que tú hayas ido para que nos explique realmente dónde esa doctora cometió esa supuesta negligencia que está diciendo. Doctor, usted sabe que el tiempo en televisión es terrible, pero no quiero que usted parta de este programa sin antes ilustrarme un poquito sobre el derecho que asiste a las personas indocumentadas que vienen a los centros médicos públicos aquí en la República Dominicana. ¿Le asiste algún derecho? Claro. ¿Tienen que pagar? ¿Cómo es esto? Claro, es un derecho fundamental, el derecho a la vida, a la salud. Derecho universal. Universal, eso no se puede negar. Y yo sé por dónde usted va, por esa parte. Sí. Eso, oye, me queda su asistencia. Lo que estábamos hablando, el paciente que llega a un centro de salud privado, público, tenga dinero o no tenga, si asistió, si fue a la emergencia, si fue al consultorio, usted tiene que atenderlo. Tiene que atenderlo. Porque, por ejemplo, le pongo el caso, en Estados Unidos me tocó una vez ir a un centro de salud y recogieron mi información, donde yo estaba, todo, y me mandaron una factura. Lo que estamos hablando de ahorita. Atención médica que debí pagar antes de salir de Estados Unidos. Sí, lo que estamos hablando ahorita. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema no está organizado de esa manera. Hay un asunto, ahí entra entonces, ya la parte política. Usted me dice que estamos hablando de un derecho universal. Sí, y eso, claro. Pero entonces yo tuve que pagar esa atención. Sí, pero si usted no puede pagar eso, y se puede comprobar que usted no puede pagar eso, el Estado, lo que estábamos hablando, absorbe esa deuda. Lo que pasa es que aquí sabemos... Eso en Estados Unidos y aquí... Sí, aquí viene la parte política. O sea, con esa parte, porque en el caso que usted refiere, y lo tomo por ahí... No, el caso que todos conocemos, el caso, por ejemplo, de los inmigrantes haitianos ilegales. Exacto, porque aquí yo no sé cuál es el temor que tienen para decir que los extranjeros, los haitianos, óyeme, los árabes son extranjeros, los europeos son extranjeros, y no cometen eso. O sea, vamos a estar claros. Porque quizás tienen otras condiciones económicas y demás. Exactamente. Entonces, y que esos haitianos necesitan atenciones también. Eso es verdad. Claro, estamos claros con eso. Pero ¿qué pasa? Ahí viene la parte política y comercial, porque eso viene por manada. O sea, eso no fue Juanita, que salió de Haití a la maternidad de la Altagracia a parir. No. Son tres guaguas que vienen a eso. Exactamente. Ahora, yo no critico a Juanita, porque hay que ponerse en el lugar de Juanita. Claro. Ni al médico tampoco. No, tampoco, ni al médico. Yo, a la política de Estado. Al guardia de la frontera, porque es que no se le puede cargar al sistema de salud la falencia del sistema de migración. ¿Tú quieres descongestionar la maternidad de Altagracia? No, pero él dice algo muy importante, doctor. A la política de Estado en esa materia. Claro, ¿tú quieres descongestionar la maternidad de Altagracia? No es así, nuestras maternidades no. Controla esa frontera. Y los dominicanos que son cómplices de esos actos también. Porque al médico usted no le puede pedir que viole un derecho universal. No se lo puede pedir. Puede. Entonces, no es que el médico por vocación te va a atender. Y fíjate, no es el raso que está en la frontera, no es el cabo,
nunca llegan a los generales, ni en otras instancias superiores. Entonces es un problema de política, realmente. Entonces querer cargar el dado a la maternidad de Altagracia, que no cubre el presupuesto, eso siempre va a estar así. Y las otras maternidades y los otros centros de salud, materno-infantil, todo. ¿Qué logramos, doctor, privatizándolo entonces? ¿Qué logramos? Privatizándolo. La maternidad, por ejemplo. Fíjate, tú puedes privatizar, pero hay servicios que son esenciales. Hay servicios, por ejemplo, servicios... No perdemos nada haciendo eso. De maternidad, de pediatría, de medicina general. Son servicios esenciales. Ahora, ¿qué tú puedes privatizar? Si vamos a hablar de privatizar, cirugía cardiovascular, obviamente, pero servicios esenciales que el día a día que todos, de una forma u otra, necesitamos de esos servicios. Entonces, tenemos que replantear nuestra política de salud, lo dijo, sí, que no tenemos. Pero doctor, usted ha hablado en reiteradas ocasiones de temas de derecho médico. ¿Existen muchos doctores, abogados en nuestro país? Sí, hay muchos doctores abogados, pero con mucha humildad, yo soy el primero magíster en Derecho Médico. Con una maestría especializada en Derecho Médico. Exactamente. Porque hablar de un tribunal especializado, entonces estamos... Pero espérese, eso soy yo de la parte de Derecho Médico, pero hay muchos médicos abogados formados en ejercicio. Lo que pasa que la mayoría de los médicos abogados, y eso ya es un punto que estoy en contra del colegio médico, ellos entienden, porque hay una asociación que agrupa a los médicos abogados, que de paso yo no soy miembro de esa asociación, porque ellos entienden que el médico abogado es para asistir al médico. Yo difiero de eso. Yo difiero de eso. O sea, el médico tiene que tener buena representación legal, eso es cierto. Pero también el paciente, si no hay igualdad. No puede ser que se proponga, es injusto que se proponga que el que sabe nada más asista al médico. No, exacto. Déjame hacerle una pregunta para que tú cierres con la tuya y entonces podamos despedir al doctor. Sí. Breve, doctor. Nunca habíamos visto a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados con una actuación y una actitud tan firme como la que vemos ahora en su función de defender y asistir a los afiliados de la Seguridad Social. ¿Qué le parece al doctor Andújar? ¿Qué le parece a usted, como médico y como abogado, la actitud de la DIDA frente a los secuestros de pacientes y al intento de no reconocer los derechos de los afiliados de la Seguridad Social en las clínicas privadas? Excelente. Fíjate, yo en los años 90, yo fui gerente médico de una compañía de seguro. Y yo en ese entonces, óyeme, algo muy fuera de tiempo, yo luchaba ya con los gerentes que estaban en la gerencia administrativa, hablándoles sobre crear esa parte de seguridad a los asegurados, a pesar de nosotros ser aseguradora, que habría que crearle por el sentido de pertenencia a la compañía de seguro, ese respaldo ante los profesionales de la salud. Óyeme, estos casos, eso no es de ahora. En el año 90, 91, porque yo fui gerente médico de esa institución, yo tuve que llevar, o sea, la empresa tuvo que llevar a médicos a los tribunales porque estaban en complicidad con sindicalistas de una empresa haciendo asuntos indebidos. Entonces, no había una institución que respaldara, que defendiera a los pacientes. Todavía ellos están dando sus primeros pasos y creo que hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo realmente. Y no es una persecución. Y buena la pregunta, que los profesionales de la salud entiendan que no es una persecución que tienen. Porque hay algo, y ya para no tomar más el tiempo, en el copago, por ejemplo, los profesionales de la salud te cobran más de lo que está estipulado. Sí, sí. Entonces, ¿quién defiende ese paciente? ¿Quién defiende ese paciente? Hazme un recibo, no te hacen el recibo. No. Sí. Entonces, tiene que haber una equidad, pero también sancionar a ese paciente también que hace situaciones en contra del médico.
Estamos de acuerdo. Doctor, de manera equitativa, un mensaje final tanto para los centros de salud como para el propio paciente, en términos jurídicos, ¿qué mensaje usted le da? ¿Y dónde Exacto. pueden leer sus cápsulas? Ok. Que Y son contactarlo a usted Exacto. como profesional. Ok, fíjate, yo creo que el conflicto no beneficia a nadie, ni a los profesionales de la salud, ni a los pacientes, ni nada. No beneficia a nadie los conflictos. Ahora, hay que sentarse a conversar, dialogar, llegar a un acuerdo y va a mejorar la asistencia y el respaldo que los pacientes y los profesionales de la salud puedan recibir. Con respecto a las cápsulas, está en Facebook, está en mi WhatsApp, en el 809-910-5404, en Instagram, o sea, está en todas las redes. Y finalmente, y me voy a despedir, yo espero que este honorable tribunal, cuando vaya a emitir su decisión, sea favorable y cuando yo venga a buscar la notificación. Le fue bien, doctor. Le fue bien. Doctor, de verdad, fue un gran placer tenerlo a usted en esta mañana. Yo creo que el público se ha ilustrado bastante con, Sí. Y creo que debemos repetir la visita del doctor prontamente. Sí, Una apelación, una apelación. Sí, apelación. Sí, una claro, apelación. claro. Gracias, doctor, por Gracias. estar con nosotros. ¿Vamos a hacer una pausa o ya? Vamos a una pausita corta. Una pausita muy cortita. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.